Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, al cenáculo del Señor. Siempre es reconfortante poder encontrarnos, aunque sea en forma virtual, pero encontrarnos en el Espíritu para poder también adorar a Dios como cuerpo, como iglesia. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da por medio de la tecnología para bendecir su nombre. Vamos en primer lugar a presentarle al Señor nuestra gratitud y luego las peticiones. Algunas personas se extrañan de que pronto quede yo en silencio. La verdad es que se trata de poder compartir también las oraciones. Muchas veces hacemos la oración simultánea, ¿no es cierto?, en que todos oramos a la vez, cada uno en lo suyo. Pero también es edificante poder orar por turnos y escuchar lo que dice nuestro hermano o hermana, lo que está pidiendo o lo que está agradeciendo. Ese es el motivo de que me quede en silencio, para que ustedes en sus hogares también puedan orar y compartir sus oraciones con los demás. Vamos entonces a dar gracias al Señor. Padre amado, estoy agradecido por estos medios tecnológicos que tú nos has permitido tener para poder comunicarnos, Señor, contigo y con nuestros hermanos. Te doy gracias, Padre, por la recuperación que están teniendo amigos y hermanos que han sufrido por una enfermedad, especialmente por el COVID. Gracias, Padre, porque se está recuperando nuestra hermana Julia Tolosa. Y gracias también por la restauración que se ha producido en la vida de Eugenia Villavicencio y su sobrina Astrid Muñoz. Gracias, Padre, porque tú estás uniendo las familias. Señor, gracias por las personas también que ayudan a los animalitos, que tienen ese corazón grande para preocuparse de nuestros hermanos menores, por la eh, salud de muchos hermanos y amigos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre, por todos tus beneficios. Y ahora te presentamos, Señor, nuestras peticiones, Padre, por la hermana Margarita Torres, por su nieta Samantha, de 2 años y 3 meses, por su hija Constanza Celada Torres, y también por su madre. Te pedimos, Señor, por ella, que ahora está con un problema de salud, una arritmia en su corazón. Te pedimos, Padre, que tú normalices ese órgano, que tú normalices la vida de la mamá de Margarita Torres, nuestra hermana. Te rogamos, Señor, también por Miriam Retamales, y por salud para toda su familia. Te pedimos, Padre, por todas estas peticiones, por Violeta, que necesita arrendar una casa. Te rogamos, Padre, que pueda encontrar pronto una casa, ojalá Cerro Monjas, La Cruz o El Litre. Padre, te rogamos que tú atiendas a esta petición que ella te ha presentado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También te pido, Padre, por el viaje que mi prima Cecilia Contardo tiene que hacer a España a visitar a su hija. Te ruego, Señor, que tú
quite todas las dificultades que se han dado por el vuelo en el aeropuerto. Ha sido, digamos, no le han impedido volar por diversas razones, Señor. Te rogamos que tú fluyas, Padre, en esto y ella pueda pronto viajar. También acompáñame a mí en el viaje que tengo que hacer a visitar a mi hijo. Te ruego, Padre, que nos acompañes siempre en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga vuestras peticiones y las nuestras también, y entonces podamos continuar adorando al Señor siempre y agradeciendo el amor que Él tiene, la preocupación que Él tiene por nosotros como sus hijos. Vamos a cantar. ¿Qué les parece? Ubiquemos el Salmo 134, que se ha titulado Exhortación a los guardas del templo. Interesante esto de los guardas del templo. Después vamos a ver una palabra en que también se nombra a esos guardas del templo. Dice, este es un cántico gradual, un cántico que se iba cantando, elevando por las escalinatas del templo, y se iba entonces aumentando el sonido, en fin, un cántico gradual. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Hermoso salmo vamos a cantar hoy día. Vamos a ponerle una melodía a este salmo y lo vamos a cantar con mucho fervor. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos del Señor. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos del Señor, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos del Señor. Alzad vuestras manos al santuario, alzad vuestras manos al santuario, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga el Señor, desde Sión te bendiga el Señor, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Desde Sión te bendiga el Señor. Eso es para usted, hermano y hermana. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y este Jehová quiere hablarnos en este día, aquí quiere hablarnos a través del Evangelio según San Juan, ya finalizando el capítulo 7. En la próxima ocasión vamos a resumir este capítulo, que ha sido un poco largo, pero muy interesante, para tener en nuestra mente más claro el desarrollo de este maravilloso evangelio. Lo han subtitulado, Nunca ha hablado hombre así, en signo de exclamación. Nunca ha hablado hombre así. Y aquí nombra a los guardas del templo, pero les llama los alguaciles. Verso 45 al 52. Vamos a leerlo completo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído?
Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ese es el texto que hoy queremos analizar. Dice: los alguaciles, estos que son los guardas del templo y de los atrios del templo, que están encargados de ver que no haya ningún desmán, si hay una muchedumbre, tratar de aplacar cualquier movimiento que pueda producir problemas allí en el templo, en la adoración al Señor. Son como policías de ese templo, del templo de Jerusalén. Los alguaciles, le llama acá el Nuevo Testamento. En el Antiguo vimos el Salmo, los guardas del templo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. O sea, fueron allí los alguaciles donde estaban los del Sanedrín, los principales sacerdotes, y los fariseos. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Claro, porque habían sido ordenados de que tenían que traer a Jesús, que según ellos estaba produciendo un conflicto allí, mucho movimiento, porque la gente lo seguía y él predicaba y alzaba su voz y hablaba, ¿no es cierto? Venid a mí todos los que tengáis sed, en fin, todas esas bellas palabras de Jesús. Entonces, los alguaciles deberían haberlo llevado a Jesús, pero los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos fueron tocados por la palabra del Señor, fueron tocados por Jesús. Nunca habían escuchado a un rabí, a un maestro, hablar de esa forma, con tal inspiración, con tal autoridad. Y eso es lo que nosotros también hemos experimentado al conocer a Cristo. Cuando hemos escuchado a un predicador, ya sea que lo hayamos escuchado en la radio o la televisión, o en un templo, o en la calle, y hemos sido impactados por esa palabra inspirada por Dios en ese hombre o en esa mujer. Y podemos decir también, como los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Claro, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Maestro por excelencia, pero Él inspira a los ministros de Dios, Él inspira a muchos predicadores a hablar palabras de sabiduría, y esa inspiración produce un efecto en el oyente, en el que escucha esa palabra, en el que escucha esa reflexión, esa enseñanza. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Usted también puede hablar, puede predicar, puede comunicar el Evangelio y hacerlo con la inspiración de Dios. También de usted puede decir: hombre alguno ha hablado así, mujer alguna ha hablado así como habla esta persona, las verdades que dice. Y no es que yo le mueva a vanidad a que usted piense que habla muy bien o que tenga un éxito como una persona que expresa un discurso, no,
sino que más bien sea usted portador y portadora del privilegio de exhortar la palabra de Dios. Qué tremendo es poder comunicar el Evangelio por medio de nuestras palabras. Es bonito también hacerlo por escrito, pero es maravilloso poder hacerlo en forma oral, como lo estoy haciendo ahora yo. Porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios, es decir, del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Para ellos, el creer en Jesús, el escuchar sus palabras y ser tocados por esa palabra, era un engaño, era de un falso, de alguien que realmente no tenía la autoridad divina para hablar en nombre del Señor. Entonces le dijeron a ellos, a los alguaciles, los fariseos, que habían sido engañados. Y se suponía que los fariseos eran personas muy sabias, conocedores de la ley, conocedores de la palabra de Dios, y que tendrían una sensibilidad espiritual como para identificar y reconocer cuando alguien estaba hablando de parte de Dios. Sin embargo, no era así. Aquí se puede ver claramente. Muchos sabrían los fariseos, mucha teoría, mucha teología, mucha Torá, mucha palabra y otros textos también, pero carecían de esa sensibilidad espiritual como para discernir que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, para ellos, el que un gobernante creyera en Jesús ya era signo de autoridad, o que un fariseo también creyese en Jesús y en sus palabras, significaba que estaba en lo correcto. Pero no es así, no es así. Nosotros no necesitamos que una autoridad civil o de gobierno o militar, que un gran empresario o un hombre de mucho prestigio universitario crea en Jesús para nosotros creer. No, basta con el discernimiento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros la convicción de que esa palabra que está siendo predicada es palabra de Dios. Y cuando un inconverso, cuando un no creyente escucha el Evangelio y es tocado, es el Espíritu Santo el que lo toca. No es que cierta persona o cierto grupo humano ha creído y entonces por eso esa persona va a avalar la palabra del predicador. No. El único que puede avalar nuestra predicación es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene que avalar también nuestra vida, nuestro testimonio. He visto en ocasiones que llega una persona a una congregación y es una persona que tiene dinero, que tiene un prestigio, que tiene recursos, a veces un profesional, y por ese hecho de ser profesional o de tener dinero o de ser una persona de prestigio, a veces político, se le da un lugar especial e incluso se le cede el púlpito para que esté allí como recibiendo un honor. Pero en realidad eso no es lo que avala el testimonio de un cristiano. No me avala mis estudios universitarios, ni mi dinero, ni mi posición social. Lo que me avala es el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios está en mi corazón y que estoy actuando conforme a la voluntad de Dios, a ese Espíritu. Continúa el texto así. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos?
Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así consideró esa gente, esos fariseos, esos sacerdotes, consideraron a los que seguían a Cristo como personas malditas, que no conocían la ley, no conocían la Torá, y quizás no conocían, más allá de la ley, los otros escritos, las otras teorías que habían desarrollado, elaborado los judíos en torno a la palabra de Dios. Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Qué triste cómo trata al que sigue a Jesús. ¿Y cuántos hay hoy día también que son maltratados por personas porque siguen a Jesús, porque son cristianos, ya sea que son evangélicos, que pertenecen a una iglesia, que son protestantes, que son bautistas, pentecostales, en fin, y son despreciados? Nosotros, al vivir en un país en que la mayoría son católicos, muchas veces sufrimos el desprecio por no ser católico, por ser protestante. Y en los países protestantes quizás sucede al revés, lo cual no debiera ser, ni lo uno ni lo otro, porque tanto católicos como protestantes creen en un solo Dios y creemos en Jesucristo, el Señor, el Salvador de nuestras almas. En realidad debiéramos respetarnos unos a otros, respetar el pensamiento, la interpretación que cada uno da. Y bástenos con tener nuestra fe y vivirla, ponerla en práctica. Eso es lo importante. No andar discutiendo de cuestiones teológicas o enemistarnos con otro porque tiene una tendencia específica que es contraria a la nuestra o es distinta a la nuestra. Jamás debiéramos decir algo así. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. No, eso no puede ser. Y aquí aparece Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes ese personaje que se acercó en la noche a hablar con Jesús? Y cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Dice este Nicodemo, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, o sea, a Jesús, el cual era uno de ellos, o sea, uno de los sacerdotes principales, uno de los fariseos, uno de los maestros de la ley. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, le hizo una pregunta. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En realidad, en ninguna parte del Antiguo Testamento, de la ley, aparece algo así. Entonces, lo más probable es que Nicodemo se está refiriendo a alguna tradición escrita que tienen los judíos, que como les decía delante, tienen otros escritos aparte del Antiguo Testamento, aparte de la Torá. Entonces él se está refiriendo a esos escritos. ¿Juzga acaso nuestra ley, o sea, la ley de los judíos? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Aquí está medianamente defendiendo a Jesús en el sentido, no está diciendo yo estoy de acuerdo con él, pero está diciendo seamos justos, escuchémoslo primero y veamos sus obras y allí juzguemos, pero no juzguemos a priori. Eso es lo que está diciendo aquí Nicodemo, que sentía una simpatía por Jesús, pero a la vez no se atreve él a exponer aquello para no ser mal catalogado. Respondieron y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo cual no es así, ¿cierto? Porque está el profeta Nahum, está el profeta Joel, que eran
de Galilea. Escudriña, dice, o sea, analiza, escudriña, analiza, examina los escritos, la tradición, en fin, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ellos también están equivocados porque sí hubo profetas que se levantaron en Galilea. Esas son las discusiones que se dan aquí frente a la prédica de Jesús, frente a la exposición del Evangelio del Reino, y cómo los alguaciles se sintieron impactados por la palabra de Cristo. Y esas discusiones se siguen dando a través de todos los tiempos, también en nuestros días. Pero nosotros vamos a participar en esas discusiones. Vamos a maldecir a otros porque piensan distinto. Vamos a rechazar a nuestros hermanos porque tienen un entendimiento distinto del Evangelio en algún aspecto. Porque todos, yo creo, comprendemos el Evangelio, comprendemos que es un mensaje de amor y de reconciliación de los hombres con Dios. Todos comprendemos que el Evangelio es el mensaje de salvación que Dios ha enviado a esta tierra por medio de Jesucristo, que Jesucristo murió por nosotros, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos el perdón de los pecados. Yo creo que todo cristiano entiende que creyendo en Jesús, depositando nuestra culpa, nuestros pecados delante de Él y pidiendo perdón a Dios por nuestro comportamiento, recibimos ese perdón, esa absolución, recibimos esa paz en nuestra conciencia y podemos entonces entrar con toda libertad en el reino de Dios. Porque el Evangelio es el Evangelio del reino. Es el Evangelio, la buena nueva de que el reino de Dios ha llegado a esta tierra por medio de Jesucristo. Es de esperar que usted, como nosotros también, estemos ya en el reino de Dios. Estemos ya en ese reino en el cual se entra por medio de la fe en Jesús y en el cual podemos vivir con paz en nuestra conciencia, con la esperanza de la vida eterna, que es una esperanza segura, cierta, y practicando el amor. He ahí 4 virtudes, 4 aspectos fundamentales en la vida cristiana: la fe, la paz, el amor y la esperanza. Que el Señor nos bendiga y que podamos vivirlo plenamente eso en nuestras vidas. Oremos al Señor, demos gracias por su palabra y pidámosle que desarrolle cada día más esas virtudes en nosotros. Padre amado, te damos gracias por habernos hablado en este día. Qué hermoso, Señor, es cuando el Evangelio toca el corazón de las personas. Nunca ha hablado hombre así, dijeron los alguaciles, los guardas del templo. Quiera Dios que muchos puedan dar la misma exclamación, Señor, cuando nosotros le prediquemos la palabra de Dios, cuando le prediquemos el Evangelio del reino de Dios. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón si no hemos hecho tu voluntad como tú quieres que la hagamos. Y te rogamos, Padre, que desarrolles en nosotros fe para decir al mundo quién eres tú. Que nos dé, Señor, esa valentía también. Pon paz cada día, Señor, en nuestra conciencia. Perdona nuestros pecados y que también en paz podamos relacionarnos con nuestros prójimos. Danos, Señor, una esperanza cierta en la eternidad. Y por sobre todo, Padre, llénanos de tu amor para mostrar al mundo quién eres tú, que eres amor. En el nombre de Jesús. Amén. Inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor.
Que el Señor bendiga sus vidas, su familia, sus quehaceres. Que el Señor les bendiga. Aquel que es poderoso para guardarles sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nos veremos en una próxima oportunidad, siempre en este cenáculo del Señor.